Bienvenidos a Militaria, presentando las efemérides militares del día 13 de julio. El día de hoy, la verdad, tenemos un día plagado de efemérides, cada una más interesante que la otra. Y bueno, pues empecemos. En 1174 se lleva a cabo la batalla de Alnwick entre la escolta del rey escocés William I y una fuerza de aproximadamente 400 caballeros ingleses encabezados por Ranulph Glanville. Estos son los años de los anglonormandos, que también retrata Walter Scott en Ivanhoe. William I de Escocia, por contraparte, formaba parte de una antigua tradición gaélica. Estamos ante el choque de dos mundos. Tras la batalla, William es capturado y obligado a firmar el Tratado de Falaise, que le convierte en vasallo del rey inglés, Henry II, quien era bisnieto de Guillermo el Conquistador y sería el futuro padre de los reyes Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. 1260 se lleva a cabo la batalla de Durb entre los caballeros de la Orden Livona y los samogitanos. La Orden Livona era una rama de la Orden de los Caballeros Teutónicos, extendida en el actual territorio de Estonia, y los samogitanos eran habitantes de la región, que hablaban la lengua lituana. Partes de la región de Samogitia fueron cedidas a la Orden por parte del rey Mindaugas de Lituania, pero los samogitanos no estaban conformes con esta decisión e iniciaron una rebelión. Las fuerzas de los caballeros se presentaron a la batalla divididas entre las diferentes ramas de la caballería. Así, los caballeros daneses se negaron a desmontar de sus pesados caballos de guerra, a pesar de que pelearían en terreno pantanoso, mientras que los caballeros curonianos abandonaron el contingente al negarse su comandante, Burkhard von Hornhausen, a rescatar a los curonianos presos. Hay teorías como la de Peter von Duisburg que incluso los curonianos atacaron a los caballeros livones por la retaguardia. Al final de cuentas, los caballeros livonios fueron derrotados, teniendo pérdida de 150 caballeros de los 190 que se presentaron a la batalla. Recordemos que los caballeros en ese momento eran una pieza avanzada y costosa de tecnología militar de la época. Se habían convertido en caballeros tras años de entrenamiento y su equipo era sumamente costoso. Esta sería la mayor pérdida en el siglo XIII para la Orden de Caballería y marcaría el inicio de una serie de rebeliones de los prusianos, polacos y lituanos a las que ellos dominaban. 1558, Batalla de Gravelinas. En las cercanías de Calais, las fuerzas españolas, dirigidas por Lamoral, conde de Egmont, se enfrentaron a los franceses dirigidos por Paul de Termes. Henry II de Francia, tras la derrota de San Quintín, acontecida un año antes contra los españoles, planeó su venganza y parte de ella quedó en manos de Termes, quien con 12.000 infantes y 2.000 jinetes trató de apoderarse de Flandes. Felipe II, en contraparte, encomendó al conde de Egmont enfrentarlo. Para ello contaría con 12.500 infantes y 3.200 jinetes. El movimiento español sorprendió a Termes, quien se vio encajonado entre el mar y el río A y su propio tren de bagajes. Los españoles, para ganar movilidad, dejaron su artillería atrás y una formación de media luna, donde los tercios españoles, reforzados por arcabuceros alemanes y flamencos, marcaron la diferencia. El resultado fue una victoria apabullante que dejó solo 1.500 franceses en el campo de batalla. Los demás yacían muertos o eran prisioneros. La derrota obligó a Henry II a firmar la paz de Cateau-Cambrésis en 1559, que determinaría el porvenir de Europa en los siguientes 100 años. 1573. Tras 7 meses termina el asedio de Haarlem. Fadrique, uno de los hijos del duque de Alba, consigue la rendición de la plaza holandesa, eso a pesar de los esfuerzos de Willem de Orange de pasar suministros. La población pagó 250.000 florines para evitar el saqueo. Al mismo tiempo, fueron ahorcados más de 2.000 de sus defensores. La defensa de la ciudad, a pesar de todo, sirvió de ejemplo a otras ciudades flamencas, y los continuados sitios sirvieron como una gran fuerza desmoralizadora para el ejército español. 1643, Batalla de Runway Down, en el suroeste de Inglaterra, entre las fuerzas realistas dirigidas por Lord Henry Wilmot, primer conde de Rochester, y el ejército parlamentario acaudillado por Sir William Waller.
Es quizá la batalla más decisiva en la Primera Guerra Civil Inglesa. Los parlamentarios fueron prácticamente destruidos, perdiendo toda su artillería, carros, municiones y otros suministros. Tardarían mucho en recuperarse, pero lo harían bajo la égida de un nuevo gran líder militar, Oliver Cromwell. 1794. En el marco de las guerras revolucionarias francesas se verifica la batalla de Tripstadt entre los ejércitos de la primera coalición, en esta ocasión principalmente prusianos y austriacos, y el ejército revolucionario francés, dirigido por el general Ignace-François Michaud. La batalla, que si bien es considerada como una acción menor, significó el enfrentamiento de 50.000 franceses contra 70.000 germanos, y la victoria francesa sirvió como un preámbulo a la salida austriaca de los Países Bajos. 1854. El conde francés Gaston Rosset de Borbón es derrotado en la batalla de Guaymas en México por el general José María Yáñez. Rosset intentó en repetidas ocasiones erigir un estado independiente en el noroeste mexicano, pero en esta batalla habría de terminar capturado, para un mes después ser fusilado en la misma población de Guaymas, Sonora. 1863. Los continuos reclutamientos de soldados estadounidenses para participar en la guerra civil y la posibilidad de las personas adineradas para contratar a un sustituto generaron los disturbios de reclutamiento en Manhattan. Los disturbios, que si bien iniciaron como una protesta contra el reclutamiento forzoso, pronto devinieron en un conflicto racial, donde los irlandeses se enfrentaron a los afroamericanos, señalados como los responsables de la guerra. La incapacidad de la policía de Nueva York para detener las alteraciones hizo preciso que fuera la Guardia Nacional e incluso el ejército estadounidense el que se encargara de acabar con la revuelta. El choque oficialmente ocasionó 120 muertos y un número que supera los 2.000 heridos. Por lo menos una docena de negros fueron colgados. El asilo de huérfanos negros fue quemado hasta sus cimientos y generó que gran parte de la población negra abandonara Manhattan para refugiarse en Brooklyn o en Nueva Jersey. 1941. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, los montenegrinos inician un levantamiento conocido como el Levantamiento del 13 de julio, oponiéndose a las fuerzas del Eje. A 3 semanas del inicio de la insurrección, los rebeldes consiguieron dominar la mayor parte del país, encabezados por exoficiales del Real Ejército Yugoslavo, así como por comisarios comunistas. Se enfrentaban a tropas italianas que, si bien fueron sorprendidas en un primer momento, consiguieron organizar una poderosa contraofensiva con más de 70.000 efectivos, donde destacaron los milicianos musulmanes de Sandžak, así como irregulares albanos. Las diferentes metas de realistas y comunistas facilitaron la derrota montenegrina. Sin embargo, los soldados montenegrinos derrotados se unieron con otras fuerzas yugoslavas en Bosnia, donde el liderazgo de Josip Broz Tito les daría una nueva dirección y vigor. 1977. Somalia le declara la guerra a Etiopía, en la que sería conocida como la Guerra de Ogadén. Somalia había sido un aliado tradicional de la Unión Soviética, pero la declaración de esta guerra contrarió a los mandos soviéticos, que hicieron un giro y comenzaron a apoyar masivamente a Etiopía. Más de 12.000 soldados cubanos y 1.500 soviéticos apoyarían a los etíopes. Entre los apoyos soviéticos se pueden destacar 300 tanques, 156 piezas de artillería y 46 aviones de combate. En menos de un año, los somalíes fueron expulsados de Ogadén. Para Somalia, esta guerra marcaría el inicio de un periodo de anarquía que aún está vigente y que ha generado una de las mayores crisis humanitarias de la historia. 2008. Comienza la batalla de Banat, en Afganistán, donde milicianos talibanes y guerrillas de Al-Qaeda atacan a los ejércitos estadounidenses y nacional afgano. Esta batalla generaría el mayor número de bajas estadounidenses en una sola acción, hasta ese momento en la guerra de Afganistán, sirviendo de bandera para la mayor parte de los críticos a la participación de Estados Unidos en esta guerra. Sin embargo, aún faltarían 13 años para que Estados Unidos abandonara al país islámico. Estas fueron las principales efemérides militares del día 13 de julio. Recuerda, por favor, danos un poderoso like si crees que este material te sirve. También te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que nos apoyes compartiendo el video. Muchas gracias y esperamos encontrarnos aquí el día de mañana. Hasta pronto.